En la medida que el ser humano vaya despertando, va siendo consciente de estas 7 dimensiones o 7 cuerpos que sirven para movernos dentro de estos niveles dimensionales, o bien entre las relaciones cósmicas de los mundos suprafísicos, internos o externos. Son medidas de conciencia que van respetando un orden dentro de lo que es la evolución misma del ser. Estos 7 cuerpos que llamamos chakras o bien llamados glándulas, en diferentes niveles en los que se va conectando unas en otras, esta energía más que nada llega desde los aspectos más bajos del ser. El aspecto más bajo del ser, que está enroscado en el coxis y que va trascendiendo a través de una energía llamada Kundalini, o es una energía serpentina que es de aspecto dual. La comprensión de la dualidad tiene que ver con eso y tiene que ver con los mundos suprafísicos en donde nos relacionamos con las energías femeninas y masculinas. Este es el mundo planetario, así como los árboles, así como las culturas, así como todos los seres que viven, inclusive montañas, inclusive diferentes lugares donde tienen resonancia femenina dentro de lo que hace a los aspectos en donde se encuentran, insertado, ¿no es cierto?, este poder. En las energías que llevan desde los aspectos más bajos hacia el llamado de la evolución, el Kundalini o la energía serpentina se va desenroscando y se va ascendiendo hacia los otros niveles en la medida de que nosotros vayamos superándonos y avanzando espiritualmente o atómicamente. En lo que hace a la evolución del ser, lo que se va construyendo de los átomos en mayor o menor medida es la comprensión de esos saltos cuánticos, que son los quantum, están en medidas de luz, y en la medida de que nosotros vayamos evolucionando en esa luminiscencia evolutiva, los quantum de luz se van potenciando y van alcanzando a Dios, o sea, la comprensión de Dios o al gran átomo de los átomos, que es completarnos en él para ser una parte activa de su creación. O sea, en la medida de que nosotros entendamos que también somos pequeños creadores, que somos pequeños átomos que están en evolución, y este plano, este planeta es parte de ese sentido en el cual nos han puesto para hacer un ensayo de esos saltos y hacer un ensayo cuántico sobre la comprensión de Dios en nosotros. Por eso, más allá de las religiones, más allá de las estructuras que nos imponen ciertas características que no avanzan espiritualmente al ser, nos vamos dando cuenta de que podemos haber sorteado ciertas etapas o podemos haber comprendido ciertas instancias que tiene que ver con la religión, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con ese mecanismo de habernos quedado atrapados en un momento, en un tiempo, pero que hoy nosotros mismos estamos desarrollando ese verdadero poder en nosotros, y que en la medida de que los humanos, en la cuestión de la materia, en estos vehículos que somos transportes, estos transportes que somos en diferentes aspectos participan de puentes o de accesos multidimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vehículo está contenido uno dentro del otro. Es decir, que cada ser humano interpreta las instancias de estas evoluciones según las capacidades que vaya resolviéndose de estos 7 cuerpos y según la medida de este ascenso
se irá deduciendo los diferentes universos por el cual se mueve cada uno. Entre las distintas percepciones, obviamente, hay poderes, hay manifestaciones que lo dotan de una conciencia activa de clarividencia. Clarividencia en una línea general. Hay clariaudiencia, hay precogniciones, hay recogniciones. En los planos que estamos saltando cada uno de nosotros es lo que debemos saltar y lo que debemos entender sin caer en las cuestiones del mundo. Ahora, si bien se suceden instancias espirituales muy profundas que penetran y transitan en este mundo desde los mundos más bajos y como una primera etapa de comprensión que se van encarnando, como dijimos, dentro de las creencias, dentro de creer en algo, de seguir alguna doctrina en sí sobre los estados de conciencia que aún no despiertan y que están limitadas o dominadas sobre los reales entendimientos o funciones del principio cósmico. Cómo se mueve el principio cósmico en este caso es donde nos estamos encontrando parados ahora, en este momento, en un punto de evolución sobre los sentidos dentro de lo que hace a nuestro, digamos, a nuestro ser evolutivo. El Kundalini se desarrolla en la medida que nosotros vamos dejándonos ser, vayamos entendiendo, interactuando con el universo, interpretando lo que se nos quiere decir, sintiendo, sabiendo que las cosas son por algo porque tienen un principio en común. Ahora, sentimos que estamos parados en un momento y en ese momento tenemos que actuar. ¿Cuál es la medida de actuación que tenemos cada uno? En la medida que cada uno va entendiendo a ciertas participaciones, los seres que tienen mando y autoridad sobre la voluntad del hombre, y esto tenemos que hablar de seres que no son físicos, a veces no son físicos, están detrás de las cortinas de lo físico, y que también hay seres físicos que manipulan a la humanidad a niveles psíquicos. O sea, en lo que respecta a estas ciertas participaciones de estos seres, en donde se aprovechan, tienen la oportunidad, digamos, de aprovecharse de las masas y tienen autoridad sobre la voluntad dormida de cada uno, es justamente sobre estos conceptos oscuros no revelados todavía del ser humano o no despiertos o no iluminados por esos quantum de luz. O sea que cada uno posee el espacio que le corresponde dentro del estado de evolución que se permite. Por esa misma razón, a veces los seguidores, adeptos de ciertos seres o de ciertas religiones o de ciertas conciencias, de los cuales cada uno por ignorancia le va otorgando ese poder, es precisamente en lo que debemos encontrarnos en esta medida justa de lo que somos con respecto al poder que tenemos o al poder que estamos perdiendo cognitivamente o espiritualmente. Por eso nos vamos desde la parte espiritual a la parte material, en donde en un momento de pensamiento nos distraemos y entramos dentro de un proceso de involución, pero no porque vayamos hacia atrás, sino que tenemos que resolver algo todavía que no hemos entendido en la parte suprafísica. En la parte suprafísica también existen personas que aún se contienen unos en otros, desde los mundos materiales, dentro de los órdenes menos evolucionados o menos conscientes, sobre las instancias de órdenes o jerarquías o potestades que tienen mando sobre algunos cuerpos humanos, poseyéndolos. Sabemos que el cuerpo es un vehículo y de repente cada vehículo contiene lo que necesariamente recibe dentro de esas creencias, de esta participación psíquica o de esta quizá todavía aún parte involutiva que está, digamos, siendo controlada por estos poderes. Por eso debemos despertar
hay un lugar en el libro de Efesios, capítulo 6, y habla perfectamente de que la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra entidades o potestades que tienen mando y autoridad en este mundo. Pero también hay potestades que están encarnadas, y estamos de acuerdo en eso porque hemos visto bastante. Ya vemos lo que es el hombre cuando mata al hombre, las guerras que se producen, todo eso son de seres que están manejando a toda una masa donde entra el delito, la morbosidad, la guerra, la destrucción, la acción misma del mal por el mal mismo, y que estos poderes mantienen a través de patriotismos, a través de banderas, a través de divisiones políticas y de todas estas cuestiones que no tienen nada que ver con nada, y que realmente el poder material está sumido justamente hacia una mentira que nosotros mismos estamos materializando, y que no encuentra al ser humano verdadero dentro de un concepto espiritual consciente, dentro de una verdad poco duradera, y dentro de una educación que se nos ha dado y que se vuelve obsoleta en la medida de que nosotros mismos estamos avanzando espiritualmente. Y vamos a ir hacia las leyes universales, lo que es las instrucciones. Y estas instrucciones, obviamente, estamos entrando porque hay ruidos de fondo, así que estamos viendo también que no molesten. Bueno, hablábamos justamente que entre las leyes universales parece increíble que a veces se interponen algunos ruidos dentro de algo que se está dando positivamente, y tiene que ver los poderes maliciosos de lo que hablábamos, que sirven para despertar a la masa o para sucumbirlas, ¿no es cierto? Hay poderes que son muy fuertes, y entendemos que esto, lo que está pasando con algunos gobiernos, ¿no?, que hablan de mentiras y todos se creen las mentiras que se dicen, porque todavía no tienen conciencia. Hay una masa que está dormida y que está despertando, otra que está despertando muy fuerte, pero hay una masa dormida que todavía, por una cuestión de seducción de esos poderes, siguen, digamos, como llevados de las narices, ¿no? Como que están todavía buscando a ver qué se puede sacar y aprovechar de la parte material, que muchas personas o muchos seres, hablamos de seres encarnados, todavía no tienen las herramientas como para hacer las cosas positivamente, o hacer las cosas que realmente se esperan de ellas, ¿verdad? Porque no tienen las herramientas espirituales, no saben cómo producir ciertos hechos, no tienen construcciones todavía a niveles atemporales, todavía les falta encarnaciones. Hay muchos seres que están con bajos recursos, pero porque todavía no se les ha enseñado cómo funcionan las causas de la vida a niveles suprafísicos. Así como hay diferentes tipos de manipulaciones del cual el ser humano es consciente o no es consciente, debe darse cuenta y despertar sobre lo que va formando en esa ilusoria rutina de reproducir ciertas realidades que son obsoletas, esas realidades que nosotros formamos en la cabeza y que no tienen ningún sentido, y que todo eso está ocurriendo porque nosotros queremos que así ocurra, porque todavía no salimos de esa dicotomía espiritual, no nos resolvemos, no tenemos la posibilidad, no abrimos nuestros canales y somos impacientes, queremos que los demás nos resuelvan las cosas. Y esto, en muchas causas hay rutinas que entran dentro de las pasiones, dentro de los mentales, de los egos, quizás de alguna necesidad de tomarse de algo que realmente le pueda cambiar la vida. Y eso no es así. Cada uno tiene que saber autorresolverse, entender que todo lo que se llama
mentalismo es una cárcel, una prisión que nosotros mismos estamos poniendo como barreras en nuestras vidas, y muchas veces por lo no conocido, aún no conocido espiritualmente con respecto a las leyes universales que nos rigen, hablamos nuevamente, lean el Kybalión, lean las 7 leyes universales, cómo funcionan. Debemos atravesar esas barreras mentales, debemos saber de que no estamos sujetos a nadie y nadie está sujeto a nosotros. Nosotros somos libres, somos únicos, somos seres únicos, somos seres que tenemos conciencia universal. Venimos ya con una conciencia universal y la tenemos que empezar a emplear y a empoderarse de lo que hace al sentido de este conocimiento que es innato y que viene con nosotros desde más allá de nosotros, ¿verdad? No nos olvidemos que hay muchos seres maliciosos que tienen ese poder de tenernos en un puño, y que eso no tiene que existir ya más. Debemos asumir el verdadero control de nuestra parte espiritual, porque si no, nuestro vehículo espiritual lo maneja otro. Entonces, cuando nuestro vehículo material lo maneja otro, nosotros no somos los que realmente somos. Nosotros somos parte de un átomo, recordando que de un átomo universal debemos salir de los miedos, debemos salir de estas relaciones infructuosas, de esos influjos ensoñadores. Debemos saber que tenemos algo importante que establecer en nosotros en nuestra vida, para eso se nos dio este tiempo. Y con respecto a los estados de adormecimiento, debemos ser conscientes qué estamos haciendo en este momento. Tenemos que ser autocríticos. ¿Qué es lo que nos circunda en este tiempo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es nuestra necesidad? Tenemos que lograr lo que a veces decimos, no, pero yo no tengo dinero, no puedo lograr nada. Eso es una mentira, porque está creado por la mente. Nosotros podemos lograr absolutamente todo porque somos únicos. Tenemos la posibilidad de alcanzar ciertas metas, pero no queremos hacer el trabajo más profundo, que es con nosotros mismos. Interiorizarnos es conocernos y es comprender de que hay un nivel de conciencia que puede agilizar los átomos, activarlos para que nosotros podamos cambiar todo lo que está mal en nosotros, y podemos limpiar nuestros archivos así como lo limpiamos como una computadora. Y en la medida que nuestro ser humano interior vaya avanzando psíquica, espiritualmente, en esa misma medida los gobiernos irán cambiando y el sistema de perversidad se irá diluyendo. La importancia de tomar conciencia no es simplemente transmitir lo que estamos transmitiendo, sino hacerlos carne nosotros, ser verdaderos portadores de esa evolución. Y esa es la medida que debemos darnos el tiempo, debemos darnos el poder, debemos darnos la instancia, debemos darnos la comprensión, debemos darnos el espacio para que nada ni nadie nos interrumpa sobre lo que venimos a hacer como seres espirituales, como seres verdaderos portadores del Dios que existe en nosotros.